eres principiante y has empezado a apostar o no crees que realmente sepas apostar de la forma correcta, te recomiendo que veas todo este vídeo, toda esta guía en orden. Puedes saltar algún apartado que no te interese o pasar a los puntos que resulten más interesantes o divertidos, pero si ves la guía completa te será más sencillo entender este mundo. Lo primero que tienes que saber realmente es cómo funcionan las apuestas deportivas. Mucha gente no apuesta en eventos deportivos porque piensan que es complicado y que les llevará mucho tiempo aprender a ser un experto. Pero esto no es cierto, las apuestas deportivas realmente son simples y prometemos que seguramente cuando termines de ver esta guía sabrás más sobre apuestas deportivas que la mayoría de las personas que las practican. Es una forma sencilla de invertir dinero en el resultado de un evento. Si tienes razón con el resultado ganarás, si no, perderás. Las apuestas deportivas que son más complejas pueden llegar a ser confusas, pero si utilizas las más populares y directas es realmente fácil y divertido. En términos sencillos, en términos de cuotas, sirven básicamente para dos propósitos. El primero es para calcular los pagos que tiene que hacer la casa de apuestas por cada apuesta ganadora. Cada vez que hagas una apuesta, se te ofrecerán las probabilidades que la casa haya calculado para ese momento. Cuanto más alta sea la probabilidad, más podrás ganar en relación a tu apuesta. En segundo lugar, también reflejan la probabilidad de que ocurra un resultado particular, es decir, cuanto más probable sea un resultado, menos te pagará la casa de apuestas por acertarlo. Es decir, si un Real Madrid juega contra el Alavés, como es más fácil que gane el Real Madrid, la cuota será más baja porque hay una probabilidad más alta de que gane el equipo blanco. Pero vamos con otro ejemplo. Imagínate que juegan un partido de fútbol entre el equipo que ocupa el primer puesto de la clasificación y un equipo que está en puestos de descenso. Es lógico pensar que el equipo que ocupa el primer puesto de la clasificación tendrá más probabilidades de ganar. Por lo tanto, una apuesta a su favor se pagará menos que el resultado contrario, en la victoria del equipo en puestos de descenso. Sé que es una manera un poco sencilla de explicar, pero así te haces una idea general. Hay probabilidades exactas y que conocemos con certeza, como por ejemplo en el lanzamiento de una moneda. Sabemos que hay un 50% de probabilidades de que salga y después por un lado o por otro. Cuando lanzamos un dado, conocemos la probabilidad exacta de que salga una de las 6 caras, es de un 16,66%. La probabilidad en las apuestas deportivas no es ni mucho menos tan sencilla y es imposible calcular la probabilidad exacta de cualquier resultado en un evento deportivo, ya que hay muchísimos factores que intervienen. Las casas de apuestas utilizan todo su potencial mediante estadísticas, estudios y expertos para establecer una probabilidad, pero nunca conocerán la probabilidad exacta de que ocurra un resultado. Y aquí es donde tus conocimientos del deporte, evento o competición son muy importantes, porque la diferencia está entre el resultado probable que ha estimado la casa de apuestas y el que tú crees que va a ocurrir. Es el valor que nos va a determinar si una apuesta merece ser colocada o no. Después tenemos las casas de apuestas online. Funcionan en internet y necesitan una licencia para hacerlo, por ejemplo, con el dominio .es, que indica que son de España. Te incluimos aquí las que tienen licencia en España actualmente y que son muy pero que muy buenas. Las ventajas es la comodidad de apostar desde el sofá de tu casa y sobre todo las cuotas son más altas. Los inconvenientes es que el proceso desde que ganas la apuesta hasta que ves el dinero en tu cuenta es algo más lento y los límites que ponen distintas casas de apuestas es algo más alto a los ganadores. Pero no te preocupes porque en próximos vídeos te voy a explicar cómo evitar que las casas de apuestas te limiten. Pero si te está gustando este vídeo, por favor agradecería que te suscribieras al canal para estar atento a más vídeos. Pero te voy a enseñar realmente cuáles son los consejos que tienes que seguir para elegir una casa de apuestas que sea online. En internet vas a encontrar muchos sitios donde se hacen reviews, donde dan opiniones, donde hacen análisis de casas de apuestas. Además, yo te doy mis consejos que puedan ayudarte a elegir una para empezar. Aprende todo lo que puedas sobre el sitio donde vas a empezar. Lee en internet todo lo que puedas acerca de la empresa que hay detrás de la casa de apuestas, los mercados de apuestas que ofrece, las promociones disponibles, los bonos de entrada, las opciones de pago, así como su servicio de atención al cliente también son muy importantes por si te pasa algún problema. Utiliza también los recursos que pone a tu disposición el sitio web, estadísticas, tutoriales, etc. Y ahora que conoces lo básico, vamos con algo muy pero que muy importante. Los 10 consejos para convertirte en un apostador pro y un apostador experto y poder ganar dinero, por supuesto. El primer truco y el primer consejo es que debes establecer tu bank. Se trata de definir la cantidad que estás dispuesto a invertir en apuestas deportivas. Es muy importante y va a influir en todas las cantidades que vas a invertir, así que establece un presupuesto semanal o mensual y sobre todo, respétalo y cíñete a él. El segundo consejo es que utilices, como te he comentado antes, los bonos de bienvenida que te dan las casas de apuestas.
Utilizar los bonos de bienvenida puede ser una fuente de ingresos muy importante para un apostador y ahora que estás empezando te vendrán muy bien para aumentar tu banca. Así que tienes un montón de bonos de bienvenida en las casas de apuestas que te he indicado antes. Registrarte en varias casas de apuesta es el tercer consejo que te doy. ¿Y por qué te digo que te registres en más de una casa de apuestas? Porque así vas a poder comparar las cuotas para un mismo partido entre diferentes casas de apuestas, y si te fijas hay muchos tipsters que hacen eso, comparar las cuotas de un mismo partido, y sencillamente hay mercados que unas casas ofrecen y otras que no. Entonces, si por ejemplo el Real Madrid en una casa de apuestas se paga a cuota 2 y en otra se paga a cuota 2,20, obviamente tendremos que apostar en la que se paga a cuota 2,20, ya que así ganaremos más dinero. El cuarto consejo es no intentar recuperar pérdidas en una mala racha. Esto siempre lo he dicho, le he dado muchísima importancia y realmente habrá días que las cosas no salgan como tú quieres. Simplemente asumir las pérdidas y dejarlo hasta el día siguiente teniendo autocontrol y no perdiendo la cabeza apostando más de lo que realmente te dice tu estrategia es algo muy importante para poder conseguir dinero a largo plazo, y verás que poco a poco va a volver a salir el sol. El quinto consejo que te doy es mantenerte actualizado. ¿Y a qué me refiero con esto? Revisar las últimas noticias y estar al tanto de la actualidad deportiva es muy importante, ya que te va a influir en el continuo movimiento de las cuotas. Por ejemplo, el jugador estrella de un equipo se lesiona en el último entrenamiento o incluso en el calentamiento de antes del partido. Usa esa información para tu beneficio y saber realmente si tienes que hacer esa apuesta o no. Te recomiendo, por ejemplo, aplicaciones como mismarcadores.com para poder saber las noticias que están relacionadas con ese partido antes de que se juegue. El sexto consejo es que revises las reglas de partido y las reglas que tienen las mismas casas de apuestas. Cada casa de apuestas tiene sus propias reglas para cada mercado y conocerlas te va a ayudar a evitar errores que luego lamentarás, como por ejemplo lo que hemos comentado a la hora de retirar el dinero. El séptimo consejo es que aproveches las promociones que lanzan las casas de apuestas. La más famosa, digamos, es las promociones que lanza Bet365, que a veces te regala 5 euros de apuesta, 10 euros por el hecho de que apuestes en su casa de apuestas. Te los dan totalmente gratis, aunque las cuotas sean algo más bajas. Aquí lo tienes fácil, solo tienes que visitar a Bet365 de vez en cuando para enterarte de las últimas promociones que van a ofrecer las casas de apuestas. Realmente nos lo vas a agradecer. El octavo consejo, ve a por los mercados que tengan más valor. Como te he comentado antes, el valor es una de las cosas más importantes dentro del mundo de las apuestas, y un claro favorito puede hacer que una cuota sea muy baja, como por ejemplo, como te he comentado antes, que el Real Madrid gane al Alavés. Entonces revisa los diferentes mercados que te ofrece la casa de apuestas, y muchas veces los handicaps o handicaps asiáticos son una buena opción, que si no sabes lo que es, te lo dejo por aquí arriba en una tarjeta. El noveno consejo es que evites las distracciones a toda costa. Cuando tú estás en una casa de apuestas, esta te va a ofrecer ofertas para que juegues al casino. Evítalas y quédate con la sección de apuestas deportivas, con la sección de deportes, porque siempre te van a intentar llevar para otros sitios que para ellos sean más importantes. Porque ahí es donde realmente vamos a hacer dinero a largo plazo, en la sección de apuestas deportivas con análisis y con tiempo. Y el décimo y último consejo que te recomiendo es que veas el partido al cual vas a apostar. Si tienes una apuesta que está involucrada en un partido, esta lo hará mucho más emocionante, pero también la principal razón es que si estás viendo un evento puedes reaccionar en tiempo real a cualquier circunstancia que incluya o que influya en el resultado para intentar minimizar o maximizar los beneficios, y esto es algo que a largo plazo me lo vas a agradecer. Espero haberte ayudado a conseguir la vida de tus sueños, a conseguir la libertad financiera con toda esta guía completa para saber apostar. Muchísimas gracias y te dejo por aquí otro vídeo para que aprendas a apostar. Un saludo y hasta el próximo vídeo.